Vivimos en un país que presume de libertad, de progreso, de democracia consolidada. Se repite en los platós, se imprime en los editoriales, se grita en las campañas, pero en ese mismo país hay palabras que no se pueden decir, ideas que no se pueden cuestionar, nombres que es mejor no mencionar, y cada vez que alguien se atreve, el sistema entero se revuelve, como si de pronto alguien encendiera una luz en una habitación donde todos llevan demasiado tiempo acostumbrados a la oscuridad. Santiago Abascal no apareció por casualidad. No es un accidente político, ni una moda de temporada. Es la consecuencia inevitable de un país que lleva décadas aplazando sus heridas, maquillando sus fracturas, dejando que las élites se repartan el botín, mientras los ciudadanos pierden la fe. Surgió como surgen los incendios, cuando ya nadie escucha el crujido de la madera seca. No fue el primero en verlo, fue el primero en decirlo, alto, claro, sin pedir permiso. Pero antes del ruido, antes del choque de discursos, antes del ascenso meteórico, hubo un silencio espeso, pactado, transversal. Porque el verdadero poder en España no está en los debates televisivos ni en los trending topics, está en los pasillos donde se reparten favores, en los despachos donde se sellan los pactos que nadie vota. Un poder que no teme a los extremos, pero que odia al disidente. No al que grita, sino al que señala. Y en medio de ese pacto tácito de no agitar las aguas, apareció una voz que decidió no callar. Abascal se convirtió en ese eco incómodo que atraviesa todos los muros, el del Congreso, el de la prensa, el de los sindicatos, el de las universidades. Porque cada vez que habla no solo lanza una idea, lanza una amenaza para el equilibrio artificial que sostiene al sistema. Pero ¿por qué molesta tanto? ¿Por qué un hombre, sin apenas representación en sus inicios, provocaba ataques de histeria en medios, en redes, en pasillos institucionales? La respuesta no está en él, está en lo que representa, en lo que pone en evidencia, en lo que deja al descubierto sin siquiera nombrarlo. Porque Abascal no venía a pactar, ni a disimular. Venía a decir lo que muchos ya murmuraban, pero nadie se atrevía a pronunciar, que España estaba rota, no por una guerra civil, ni por una crisis puntual, sino por décadas de cesiones, de traiciones, de cobardías compartidas entre quienes se alternaban el poder, como si fuera un juego de salón. Venía a decir que el rey está desnudo, y que ya va siendo hora de señalarlo. Y cuando alguien rompe ese pacto de silencio, el sistema no responde con argumentos. Responde con etiquetas: fascista, retrógrado, antidemocrático. Esas palabras que ya no significan nada, pero que se usan como ladrillos para construir murallas invisibles, no para proteger la democracia, sino para blindar el monopolio de quienes la invocan cuando les conviene. Y sin embargo ahí sigue, en tribunas, en mítines, en la calle, hablando de patria sin vergüenza, de fronteras sin pedir perdón, de unidad sin matices. Porque nos guste o no, representa a millones que no se ven en las tertulias, que no opinan en Twitter, que no militan en partidos. Gente que solo quiere volver a sentir que su país les pertenece, que su voz importa, que no tienen que agachar la cabeza para no molestar. Este primer capítulo no es una defensa, es una introducción. No busca convencer, sino mostrar. Porque para entender a Abascal, no basta con mirar sus discursos. Hay que escuchar el silencio que vino antes, el que le dio forma, el que le dio sentido, el que le dio fuerza. Un silencio que se rompió cuando alguien se atrevió a decir: hasta aquí. Y ese eco, ese murmullo que incomoda a tantos, no ha dejado de crecer. Porque cuando todos callan, el que habla parece el enemigo. Nació donde el miedo no era una idea, sino una rutina. Donde salir de casa no era solo abrir una puerta, sino calcular si volverías. En el País Vasco de los años oscuros, la violencia no se discutía, se asumía. Había nombres que no se decían, pensamientos que no se compartían, convicciones que era mejor guardar para uno mismo, porque allí tener principios era un riesgo, pero mantenerlos era una condena. Santiago Abascal creció en un barrio donde el nacionalismo lo ocupaba todo, en la escuela, en las calles, en las miradas, pero en su casa se respiraba algo distinto. Su padre, también Santiago, era un resistente, no con armas, sino con ideas. Concejal del Partido Popular en tiempos donde ese cargo podía costarte la vida. Su casa tenía escolta. Él, siendo un niño, aprendió a mirar 2 veces antes de entrar al portal, a vivir con la sospecha de que el siguiente coche podía ser el último. La infancia, para muchos, es un refugio. Para él, fue una trinchera. Aquel niño no tuvo tiempo de ser ingenuo. Creció sabiendo que el mundo no era justo,
que la verdad no siempre gana, que la política no siempre premia a los valientes. Pero también aprendió que callar no era una opción, que si aceptas vivir arrodillado, nunca más volverás a ponerte en pie. La primera vez que habló en público tenía apenas 18 años. No fue un discurso preparado, ni una frase brillante. Fue una necesidad, porque el miedo ya no le cabía dentro. Abascal decidió estudiar sociología. Algunos dicen que fue un intento de entender al enemigo, otros, una forma de comprender por qué tanta gente callaba ante lo que él veía tan claro. En la universidad, no fue el alumno modelo, fue el que no se callaba, el que discutía con profesores, el que desafiaba el relato único que imperaba en las aulas, porque allí también se repetía el guión: nacionalismo bueno, España mala. Él era la nota discordante, el incómodo, el señalado. Pero esa incomodidad no lo frenó. Al contrario, lo forjó. Aprendió que ser minoría no es ser menos, que la verdad no necesita mayoría para ser verdad, que a veces basta con que uno hable para que otros empiecen a recordar lo que siempre supieron. Entró en política muy joven, primero como concejal en Llodio, luego en las Juntas Generales de Álava, y siempre escoltado, no por glamour, sino por amenaza, porque seguía diciendo lo que no se debía decir, que España existía, que merecía defenderse, que no todo era negociable. Mientras otros hacían carrera a base de silencios estratégicos, él acumulaba enemigos, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. En un tiempo donde ser español en el País Vasco era una provocación, él lo decía con orgullo, no como grito, como identidad, como promesa. El joven del norte no se volvió cínico, pero sí se volvió más duro. Aprendió que el sistema premia al sumiso, que los que mandan no temen a los radicales sino a los coherentes, que quien no se pliega molesta, y que molestar en política es un acto de valor, pero también una sentencia de exilio. Y el exilio llegó, no físico sino moral, porque incluso su propio partido empezó a verlo como un estorbo, un tipo incómodo, demasiado recto para la flexibilidad del poder, demasiado claro para la ambigüedad conveniente, demasiado vasco para encajar en una derecha que prefería mirar hacia otro lado. Este capítulo no es una biografía, es una advertencia, porque lo que hizo de Abascal quien es, no fue una campaña electoral, fue una infancia bajo amenaza, una juventud sin concesiones, una vida marcada por el no te metas en líos, que él decidió desobedecer. Muchos lo juzgan sin conocer esa parte, sin saber que su discurso no viene de una estrategia, sino de una herida, que su carácter no es pose, es cicatriz, que cuando habla de España, no habla de una idea abstracta, habla del país que lo quiso silenciar, que intentó borrarlo y que por eso mismo aprendió a resistir, porque el que nace en el miedo no le teme a nada. Durante años creyó que el Partido Popular era su hogar, no por conveniencia sino por convicción. En su juventud Abascal veía en el PP un escudo frente al nacionalismo excluyente, un refugio donde defender la unidad de España sin pedir disculpas, una herramienta para hacer frente a la tibieza de una izquierda siempre dispuesta a ceder terreno. Allí militó, allí trabajó, allí se dejó la piel, y algo más, fue un soldado fiel, leal incluso cuando no compartía todas las decisiones, porque creía que había que estar dentro para cambiar las cosas, porque pensaba que la política no era una cuestión de pureza, sino de coraje dentro del barro. Desde las Juntas Generales de Álava, desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española, desde cada tribuna a la que se subía, Abascal hablaba claro, directo, sin cálculo. Y esa claridad al principio parecía una virtud, hasta que dejó de ser útil. El PP, como tantos partidos mayoritarios, aprendió a sobrevivir adaptándose, cambiando principios por encuestas, silencios por votos, pactos por estabilidad. En ese juego Abascal empezó a desentonar. Su discurso firme sobre la unidad nacional, sobre el terrorismo, sobre la educación, empezó a chirriar en una maquinaria diseñada para no molestar. Mientras las siglas populares intentaban seducir al nacionalismo con palabras suaves, él seguía usando términos que quemaban. Y en política el que no sabe callar, estorba. Primero vinieron las miradas, luego los silencios. Más tarde las puertas que antes se abrían solas empezaron a cerrarse con suavidad. Ya no era invitado a ciertos actos, ya no se le encargaban responsabilidades, ya no se le respondía al teléfono con entusiasmo. Lo que había sido su casa, su trinchera, su causa, se convertía poco a poco en una celda de cristal. Y un día sin previo aviso, llegó la traición, un despido silencioso, sin honores, sin explicaciones convincentes. Le retiraron el cargo que ocupaba en la Comunidad de Madrid.
No por incompetencia, no por escándalo, por incomodidad, porque su presencia recordaba al partido lo que había dejado de ser, porque su voz era un espejo que nadie quería mirar. Lo dejaron fuera como quien se quita una mancha de la camisa. Rápido, sin aspavientos. Esperaban que, como tantos otros, se replegara, que desapareciera, que aceptara su lugar en el olvido político. Pero se equivocaron. Porque a veces cuando te echan de una casa en llamas no pierdes un hogar, te salvas del incendio. Lo que vino después no fue un lamento, fue una decisión, crear algo nuevo, no desde el oportunismo, sino desde la necesidad. Porque si el PP ya no quería defender ciertos principios, alguien tendría que hacerlo. Así nació Vox, en silencio, sin apenas medios, sin apoyo mediático, sin estructura, pero con una convicción férrea: decir lo que otros callaban, representar a los huérfanos políticos de una derecha que se había vuelto socialdemócrata con corbata. Y entonces comenzó otra batalla, la del desprecio. Los mismos que antes le aplaudían, ahora lo ridiculizaban. Lo llamaban fracasado, extremista, marginal. Intentaron borrarlo a base de indiferencia. Pero el silencio otra vez se volvió ruido, porque mientras los despachos hablaban de pactos, la calle empezaba a escuchar. Y lo que escuchaban no eran ideas nuevas, eran verdades antiguas que nadie se atrevía ya a pronunciar. Este capítulo no es una historia de ruptura, es una historia de renacimiento. Porque a veces hay que perderlo todo para empezar a construir. Porque cuando un sistema te expulsa, no siempre es porque estás equivocado. A veces es porque les recuerdas que han traicionado lo que un día prometieron ser. Y Abascal, expulsado del PP, no se convirtió en un enemigo, se convirtió en su recuerdo más incómodo. Nació sin aplausos, sin grandes titulares, sin padrinos mediáticos ni fotos en prime time. Nació como nacen las cosas que no se esperan, en la sombra, en la sospecha, en la risa burlona de quienes creen que el poder solo cambia de manos, nunca de reglas. Vox no fue una jugada estratégica, ni una operación de marketing, fue una reacción. Años de cesiones, de silencios, de claudicaciones, habían dejado a millones de españoles huérfanos, no solo sin partido, sin representación. En los salones del poder, el bipartidismo se repartía el país con precisión milimétrica. Tú aquí, yo allí, tú con estos valores, yo sin ellos, pero ambos con el mismo miedo, que alguien apareciera y rompiera la coreografía, que alguien dijera, no, así no, y Vox dijo eso. Desde el primer día, desde el primer manifiesto, desde la primera silla vacía en los debates a los que no los invitaban. No fue fácil. Durante meses parecían predicar en el desierto. Salas vacías, medios cerrados, encuestas que ni los mencionaban. Eran los del 0,1%, los de los mitines en parques, los del discurso pasado de moda. Pero lo que parecía pasado era exactamente lo que muchos añoraban: firmeza, valores, coraje. Y eso, tarde o temprano, encuentra eco, no entre los de arriba, entre los de abajo. La prensa los llamó ultra, luego populistas, después peligrosos. Se activaron todas las alarmas. Pero nadie se preguntó por qué. En plena democracia, un partido sin dinero, sin respaldo, sin altavoces, empezaba a llenar auditorios. ¿Era solo rabia? ¿Era ignorancia? ¿O era que quizá Vox había tocado una tecla que nadie más se atrevía a pulsar? Abascal no prometía milagros. Prometía pelea, prometía resistencia, prometía decir en voz alta lo que tantos decían en voz baja. Y lo cumplió. Desde el minuto 1, Vox fue un grito de ruptura. Contra el consenso blando, contra la autocensura institucionalizada, contra esa idea de que solo hay una forma aceptable de ser español, de pensar, de hablar. Lo que comenzó con unos pocos, se fue convirtiendo en una marea. Porque cada insulto de la prensa era una medalla para los votantes que se sentían ignorados. Cada veto en los debates era una confirmación de que el sistema tenía miedo. Y cuando el sistema teme, es porque algo se mueve. Pero Vox no solo fue Abascal. Fue Ortega Smith, fue Iván Espinosa, fue Macarena Olona, fue cada ciudadano que repartía folletos en barrios donde nunca habían escuchado su voz en los medios. Fue cada joven que rompía con la narrativa hegemónica en su universidad. Cada madre harta de que le dijeran cómo educar a sus hijos. Cada autónomo que no entendía por qué pagaba más impuestos que quien no trabajaba. Cada español que, sin ser de ultraderecha, sin ser radical, sin ser activista, empezó a pensar que quizá ya no había otra salida. El nacimiento de Vox no fue solo político, fue emocional, fue generacional, fue casi espiritual. Porque hablaban con rabia, sí, pero también con una claridad que muchos echaban de menos. Porque frente al lenguaje anestesiado de los partidos tradicionales,
Ellos hablaban con el filo de quien ya no tiene nada que perder. Y así, entre desprecio y burla, fueron creciendo. No por la gracia de los medios, sino por el boca a boca, por la indignación, por el hastío, por ese cansancio sordo que se convierte, tarde o temprano, en grito. Este capítulo no es una celebración, es un aviso. Vox no nació para sumar, nació para romper. No nació para pactar, nació para incomodar. No nació para heredar un sistema, nació para denunciarlo. Y eso, guste o no, lo cambia todo. No los ves en los debates, no dan ruedas de prensa, no piden tu voto ni salen en los carteles electorales, y sin embargo mandan. No importa quién gane, no importa quién caiga, no importa cuántos votos cambien de color en cada elección, ellos siguen allí, inalterables, invisibles, intocables. La élite política en España no vive de ideologías, vive del poder. Abascal no lo señala por conspiración, lo señala por evidencias, por los hilos que se repiten, por los nombres que rotan sin desaparecer, por las decisiones que se toman siempre en la misma dirección. Da igual si gobierna la derecha o la izquierda. Privatizaciones, concesiones, pactos bajo la mesa, fondos públicos que cambian de manos, contratos que se reparten como cromos, siempre para los mismos, siempre entre los mismos. Durante años la política fue espectáculo. Las disputas eran de plató, pero en los pasillos del Congreso todo era cordialidad. Diputados que se insultaban de día y compartían copa por la noche. Abogados del Estado convertidos en ministros, empresarios financiando campañas, jueces que acaban en política, políticos que acaban en consejos de administración. Una puerta giratoria que no da vueltas, da privilegios. Y mientras tanto la gente, votando con la esperanza de un cambio, confiando en que esta vez sí, que este gobierno será diferente, que este partido lo hará mejor. Pero el sistema no está diseñado para cambiar, está diseñado para resistir cualquier cambio, para absorberlo, neutralizarlo, disfrazarlo. Abascal no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Estuvo dentro, vio cómo se maquillaban presupuestos, cómo se negociaban principios como si fueran mercancía, cómo las convicciones se diluían en consejos de dirección, y entendió que el problema no era de ideas, era de estructuras, que los partidos no estaban al servicio del ciudadano, sino del sistema que los alimenta. Por eso Vox no entra al juego, no mendiga pactos, no negocia sillones, porque sabe que en ese tablero, el que acepta una ficha ya ha perdido la partida. Por eso incomoda tanto, porque no solo desafía ideas, desafía mecanismos, y los mecanismos cuando se ven expuestos tiemblan. La élite política no necesita censurar, solo necesita saturar, convertir la política en ruido, en marketing, en frases vacías, en promesas recicladas. Y mientras el pueblo discute banderas, impuestos y eslóganes, ellos siguen firmando contratos, blindando pensiones vitalicias, asegurando el futuro de sus apellidos. Porque para ellos España no es una patria, es un negocio. Y todo aquel que levanta la voz, que rompe el guión, es etiquetado, ultra extremista, radical, no por lo que propone, sino por lo que interrumpe. Porque si una idea no forma parte del reparto oficial, entonces debe ser eliminada, no debatida, no respondida. Este capítulo no es una denuncia puntual, es un mapa, para que quien escucha entienda que el poder no siempre está donde cree, que la democracia sin vigilancia, sin voz crítica, sin ciudadanos despiertos, se convierte en un teatro donde los actores cambian, pero la obra es siempre la misma. Y Abascal, guste o no, subió al escenario no para actuar, sino para romper la cuarta pared, para mirar al público y decir, ¿te has dado cuenta de que todo esto es una farsa? Porque a veces, la verdadera revolución no es una nueva ideología, es la capacidad de señalar al titiritero cuando todos están mirando al muñeco. Se aprobó con el argumento de la seguridad, de la protección ciudadana, de la necesidad de poner orden. Se dijo que era para evitar disturbios, para proteger a los agentes del caos, para controlar los excesos. Se vendió como una herramienta legal, pero terminó siendo algo más sutil, más perverso, una mordaza, no solo para los violentos, sino para cualquiera que se atreviera a incomodar. La llamada Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por sus críticos como Ley Mordaza, no protege al ciudadano, lo vigila, lo limita, lo advierte, porque detrás de sus artículos se esconde un mensaje. Cuidado con lo que dices, con lo que grabas, con lo que compartes, porque la libertad de expresión es bienvenida, siempre que no moleste al poder. Abascal lo denunció desde el principio, no como parte de una izquierda antisistema,
no como estrategia populista, sino como alguien que conoce de cerca lo que es vivir amenazado, lo que es necesitar protección de verdad, y por eso distingue con claridad entre autoridad y autoritarismo, entre ley y censura, entre orden y control. La ley Mordaza se convirtió en un símbolo de la hipocresía institucional, porque quienes la impulsaron prometieron respeto, pero lo que entregaron fue miedo, miedo a protestar, miedo a grabar, miedo a señalar, y lo peor es que el miedo funcionó, porque cuando se impone desde la ley, se disfraza de civismo, se justifica con estadísticas, se defiende con titulares. Pero Abascal fue más allá. Denunció que el problema no era solo la ley, era quién la aplicaba. ¿Y contra quién? Porque en España no todos son iguales ante la ley. Mientras a unos se les multa por grabar una intervención policial, a otros se les permite cortar carreteras. Mientras unos enfrentan sanciones por opinar, otros reciben subvenciones por promover el odio, siempre que venga disfrazado de causa noble. Y así la ley dejó de ser un escudo, para convertirse en una trampa. Una red que no atrapa a los poderosos, sino a los incómodos, a los que no encajan en el relato oficial, a los que rompen la narrativa domesticada que cada día repiten los informativos. Pero Vox, lejos de callar, usó la ley como espejo, mostrando sus contradicciones, sus abusos, sus grietas, defendiendo que la verdadera seguridad no se impone con miedo, se construye con justicia, y que el ciudadano que alza la voz contra el poder no debe ser castigado, debe ser escuchado, porque la ley Mordaza no solo silencia, normaliza, acostumbra, convierte lo inaceptable en rutina, y eso para una democracia es veneno lento. Este capítulo no es una defensa de la anarquía, es una defensa del equilibrio, porque la autoridad sin crítica es dictadura, y la ley sin límites es represión. Y Abascal, aunque muchos no lo entiendan, no pide impunidad, pide igualdad, no pide caos, pide que el orden no sea excusa para silenciar verdades incómodas, porque en un país donde cada palabra incómoda puede ser sancionada, el verdadero delito es no hablar. Dicen que la educación es la base de todo, el futuro, la herramienta más poderosa para transformar una sociedad. Y tienen razón. Pero lo que no dicen es que también puede ser un arma, una forma de moldear pensamientos, de eliminar la duda, de fabricar ciudadanos obedientes, uniformes, alineados con una visión única del mundo. En España, la educación dejó de ser una herramienta para pensar, para convertirse en un instrumento para obedecer. Abascal no ataca la educación, ataca el uso que el sistema hace de ella. Denuncia lo que ocurre cuando las aulas se convierten en trincheras ideológicas, cuando los libros enseñan versiones oficiales de la historia, cuando los profesores son obligados a transmitir dogmas disfrazados de valores. Porque cuando un niño ya no aprende a preguntar, solo aprende a repetir. Desde los años 90, cada gobierno que ha llegado ha querido su propia ley educativa, no para mejorar la enseñanza, sino para reescribir la realidad, para imponer su relato, para asegurarse de que las próximas generaciones piensen como ellos, y lo han conseguido. Hoy un adolescente español puede terminar la escuela sin saber quién fue Jovellanos, pero sí recita de memoria los postulados de la ideología de género. Puede desconocer la Constitución, pero entiende perfectamente lo que significa lenguaje inclusivo. Abascal plantea una pregunta sencilla. ¿Qué estamos enseñando? ¿A pensar o a obedecer? ¿A razonar o a repetir eslóganes? ¿Estamos educando a los ciudadanos del futuro o entrenando a activistas sumisos que nunca cuestionen al poder? Las aulas, que deberían ser espacios de libertad, se han convertido en extensiones del ministerio. Y los que se atreven a señalarlo, profesores, alumnos, padres, son rápidamente etiquetados, retrógrados, machistas, reaccionarios, como si pedir que tus hijos no sean adoctrinados fuera un crimen. Pero el adoctrinamiento no siempre es evidente. No lleva uniforme, no se impone con gritos, se infiltra poco a poco, en los temarios, en los libros, en las actividades, se esconde detrás de palabras bonitas, diversidad, inclusión, sostenibilidad. Palabras que nadie rechazaría, pero que se utilizan para ocultar una intención, imponer una visión única del mundo, donde el disenso es herejía. Vox ha puesto sobre la mesa una propuesta radical en apariencia, pero profundamente lógica: devolver a los padres el control sobre la educación de sus hijos, garantizar que el Estado no imponga valores, sino conocimientos, que se enseñe a pensar, no a militar. Y en respuesta el sistema ha reaccionado con furia, porque sabe que la educación es la raíz,
que quien controla la escuela, controla el mañana. Por eso cualquier intento de cuestionar lo que se enseña es presentado como una amenaza al progreso, a la igualdad, a la convivencia, porque para el sistema el verdadero peligro no es la ignorancia, es la conciencia. Este capítulo no es un ataque a los docentes. Muchos de ellos resisten, luchan, intentan enseñar de verdad, pero están atrapados en una estructura que les exige alinearse, que premia al sumiso y castiga al crítico, que convierte al profesor en transmisor de dogmas, no en guía del pensamiento. Y mientras tanto, los resultados están ahí. Bajos niveles de comprensión lectora, déficit de pensamiento crítico, jóvenes desorientados, dependientes, manipulables, perfectos para ser dirigidos, incapaces de rebelarse. Porque al final, el mejor esclavo no es el que teme, es el que cree que es libre. Hay temas que, aunque afectan a millones de personas, parecen estar blindados, intocables, sellados bajo la etiqueta del tabú. Y cuando alguien intenta abrir esa caja, no importa lo que diga, ya ha sido condenado. La inmigración, en España, no es un debate, es una línea roja. Cruzarla implica ser llamado racista, xenófobo, inhumano. Aunque lo que plantees sea tan simple como, podemos hablar de esto sin ser crucificados, Abascal lo ha hecho, lo sigue haciendo. Y por eso en muchos sectores, se ha convertido en la figura a batir. Porque no se limita a repetir los mantras oficiales. Se atreve a preguntar, a denunciar, a poner el foco donde nadie quiere mirar. No habla de inmigración como número, ni como consigna. Habla de consecuencias, de barrios que han cambiado radicalmente en pocos años, de mujeres que ya no se sienten seguras, de servicios colapsados, de un modelo de acogida que no acoge, sino que desborda. Pero cada vez que lo hace, la respuesta es la misma: silencio institucional y linchamiento mediático. Porque admitir que hay un problema sería reconocer que las políticas actuales han fracasado. Y eso en la política de escaparate es imperdonable. La inmigración no es buena ni mala en sí misma. Todo depende de cómo se gestione. De cuántos llegan, de cómo llegan, de si hay trabajo para ellos, de si hay integración real o guetos impuestos. Y eso, que en cualquier país serio se discute con cifras, aquí se tapa con pancartas. Porque a nadie le interesa el debate, solo les interesa la narrativa. Mientras tanto, la realidad avanza. Las mafias se enriquecen. Las fronteras son papel mojado. Y los que alzan la voz desde los barrios obreros, donde más se sufre el impacto de una inmigración descontrolada, son los primeros en ser silenciados. Porque los que defienden la apertura ilimitada no viven donde ocurre, no lo sufren, no lo ven. Hablan desde el privilegio de quien nunca ha compartido un portal con una familia que no quiere integrarse, ni ha visto cómo el colegio de su hijo cambia de idioma en un curso. Abascal insiste en que no se trata de rechazar al que viene a aportar. Al contrario, se trata de poner orden, de exigir lo que cualquier país soberano debería exigir, que quien llega respete las normas, los valores, la cultura, que se esfuerce por formar parte, que no imponga sus costumbres por encima de las de quienes le abren la puerta. Pero eso, hoy, parece revolucionario. Pedir controles es racismo, exigir integración es fascismo, defender tu propia cultura es intolerancia, y así, se ha construido un marco donde cualquier voz crítica queda automáticamente desactivada. Y mientras tanto crece la desconfianza, se polariza la sociedad, se siembra el resentimiento, y nadie hace nada. Este capítulo no es un alegato contra la inmigración, es una súplica por el sentido común, porque no se puede construir una sociedad fuerte si se niega la realidad, si se censura el miedo, si se entierra el descontento bajo una manta de corrección política. España no puede ser refugio si no es también fortaleza. No puede acoger si no pone límites. No puede integrar si no sabe quién es. Y eso no es odio, es identidad. Abascal lo dice así. No se trata de cerrar las puertas. Se trata de saber a quién abrimos y por qué. Porque el buenismo sin control no es generosidad, es negligencia. Y al final quienes pagan las consecuencias no son los privilegiados de las tertulias, son los de siempre, los que ya estaban olvidados. Porque si defender tus fronteras te convierte en monstruo, quizás sea hora de preguntarse, ¿quién escribió esa historia? Durante años el feminismo fue una causa, una lucha, un grito legítimo por la igualdad de derechos, por la dignidad, por la justicia. Mujeres que alzaron la voz en tiempos donde hacerlo costaba el silencio, el desprecio o la marginación. Pero algo cambió. El feminismo, poco a poco, dejó de ser una reivindicación para convertirse en una institución, en un aparato, en una industria. Hoy en España, el feminismo tiene ministerio propio,
presupuesto multimillonario, campañas constantes, presencia transversal en todos los medios. Y sin embargo, las mujeres reales, las que madrugan, las que crían solas, las que trabajan en silencio, las que temen por su seguridad, no se sienten representadas. Porque lo que se defiende desde arriba no siempre tiene que ver con lo que se vive abajo. Abascal ha sido demonizado por cuestionarlo. Lo han llamado machista, retrógrado, enemigo de las mujeres. Pero lo que plantea no es volver atrás. Es preguntarse si lo que hoy se vende como feminismo no es, en realidad, otra forma de control. Porque cuando una ideología se impone por ley, cuando se castiga la disidencia, cuando se reparten carnés de buena o mala mujer, ya no estamos hablando de igualdad. Estamos hablando de poder. El feminismo institucional no protege, divide, no libera, clasifica. Y lo hace desde una lógica que convierte a las mujeres en víctimas eternas y a los hombres en sospechosos automáticos. Se legisla desde la emoción, no desde la razón. Se imponen políticas que rompen la presunción de inocencia, que criminalizan a la mitad de la población, que colocan el género por encima del individuo. Mientras tanto, las cifras siguen gritando. Mujeres violadas por delincuentes reincidentes, agresores beneficiados por leyes mal redactadas, padres separados que no pueden ver a sus hijos, hombres que se suicidan en silencio sin que su dolor merezca una pancarta, pero nadie escucha, porque reconocer errores es admitir que el feminismo oficial se ha convertido en un dogma y los dogmas no se discuten. Abascal denuncia precisamente eso, la sustitución del debate por la consigna, la imposición de una visión única sobre lo que debe ser una mujer, cómo debe pensar, a quién debe votar, como si la libertad consistiera en repetir lo que dicta el ministerio de turno, como si cuestionar a Irene Montero fuera automáticamente un acto de odio. Pero hay millones de mujeres que no odian, que simplemente no creen, que no se reconocen en las campañas pagadas, ni en los lemas de colores, ni en las cifras infladas. Mujeres que trabajan, que luchan, que crían, que protegen, que no quieren privilegios sino respeto, que no piden ser tratadas como víctimas, sino como iguales. Este capítulo no es un ataque a las mujeres, es una defensa de su libertad, porque el verdadero feminismo no se impone desde arriba, se vive desde dentro, no necesita subvenciones, necesita verdad. Y hoy la verdad está secuestrada por quienes han convertido una causa en un negocio, una lucha en una estrategia electoral, una bandera en una cortina de humo. Vox plantea otra visión, no por odio, sino por rebeldía. La rebeldía de decir que ser mujer no es una ideología, que la violencia no tiene género, tiene culpables, que la justicia no puede tener una balanza trucada, que la igualdad no es imponer cuotas, sino garantizar derechos para todos, sin excepción. Y aunque esa idea moleste, incomode o se intente silenciar, seguirá resonando. Porque en un mundo que grita consignas, alguien tiene que recordar lo esencial. No hay libertad si no se puede disentir. Pocos temas dividen tanto, y a la vez se evitan con tanto cuidado. Las autonomías en España son un tabú moderno, una estructura incuestionable. Se nos ha enseñado que descentralizar fue el gran avance, que repartir competencias es sinónimo de democracia, que dar poder a las regiones es respetar sus identidades. Pero ¿y si esa descentralización fuera, en realidad, la semilla de nuestra fragmentación? Abascal lo plantea con crudeza. El modelo autonómico no ha unido a España, la ha debilitado, no ha traído igualdad. Ha creado 17 realidades paralelas, donde un ciudadano tiene derechos distintos según dónde nazca. Donde la sanidad, la educación, la justicia y hasta el idioma cambian con la carretera. Y el sistema de autonomías nació como una solución temporal, un intento de encajar sensibilidades tras la dictadura. Pero lo que debía ser una fórmula provisional, se convirtió en un monstruo administrativo que consume recursos, duplica funciones y alimenta estructuras clientelares. Presidentes autonómicos que actúan como jefes de Estado, parlamentos regionales que legislan contra la Constitución, medios de comunicación públicos que sirven a partidos, no a ciudadanos. Mientras tanto, el Estado, cada vez más pequeño, cada vez más callado, cada vez más débil, no manda, pide permiso, no coordina, suplica acuerdos, no protege, se disculpa. Y lo más alarmante no es lo que pasa, es lo que ya damos por normal. Que en una parte de España se borre el español de las escuelas, que se adoctrine a niños con himnos separatistas, que se manipule la historia en los libros de texto, que se celebre la ruptura como si fuera progreso, y todo eso, financiado por el mismo Estado al que se desprecia. Abascal ha dicho, sin rodeos,
que este modelo está agotado, que no es reformable, que no se puede seguir maquillando el desastre con pactos temporales o cesiones tácticas, que la unidad de España no puede depender de los chantajes de turno, que no se puede construir un país cada 4 años en función de los votos que necesite un presidente para gobernar. Y por supuesto eso le ha costado insultos, boicots, portadas incendiarias. Le han dicho centralista, franquista, enemigo de la diversidad. Pero pocos se atreven a rebatirle con cifras, con realidades, con sentido común. Porque mientras las autonomías se reparten competencias, los ciudadanos se reparten frustraciones. Mientras se crean nuevas consejerías, hay listas de espera infinitas. Mientras se inauguran sedes, cierran hospitales. Mientras se presume de pluralidad, se entierra la igualdad. Este capítulo no es una llamada al pasado, es una llamada al sentido. España necesita una estructura funcional, no una ruleta de 17 gobiernos que compiten entre sí. Necesita una administración que sirva al ciudadano, no a los partidos. Necesita recuperar la noción de país, no como imposición, sino como hogar compartido. Vox no plantea eliminar lo local. Plantea acabar con el despilfarro, con el clientelismo, con la locura legal donde cada comunidad inventa su ley, su norma, su idioma, su bandera, y olvida que por encima de todo somos parte de un mismo proyecto. Porque si cada pieza del puzzle va por su cuenta, ya no hay puzzle. Durante décadas nos enseñaron a creer que la prensa era el cuarto poder, el vigilante, el contrapunto, la última línea de defensa frente al abuso, la mentira, la corrupción. Pero en España, ese cuarto poder se convirtió en el primero en arrodillarse, no ante el ciudadano, sino ante el dinero, ante la subvención, ante el partido de turno. Y cuando la prensa deja de ser libre, la verdad se convierte en un producto y la mentira en una línea editorial. Abascal lo sabe bien. Porque ningún político ha sido tan silenciado, distorsionado o caricaturizado por los medios como él, no por sus errores, que los ha tenido, sino por lo que representa, una voz que no pertenece al guión oficial, una figura que no entra en las tertulias pactadas, que no juega al juego de las entrevistas cómodas, que no intercambia titulares por silencio. En España más del 70% de los grandes medios reciben dinero público, directo o disfrazado, subvenciones autonómicas, publicidad institucional, contratos a medida. A cambio se espera obediencia, discreción, una narrativa compartida. Quien se sale de ahí, desaparece, o peor, es destruido. Así funcionan las cosas. A Vox se le caricaturiza, se le recorta en los debates, se le elimina del encuadre, se manipulan sus declaraciones, se da voz solo cuando conviene al escándalo, pero cuando proponen, cuando aciertan, cuando denuncian con pruebas, entonces el silencio. El ciudadano medio cree estar informado, pero está expuesto a una realidad editada, a titulares diseñados para crear emociones, no reflexión, a tertulianos que cobran por obedecer líneas marcadas, a encuestas que se cocinan según el interés del momento. La prensa ya no busca la verdad, busca la fidelidad de su cliente, y ese cliente no eres tú. Abascal no propone cerrar medios, propone dejar de financiarlos con el dinero de todos, porque si un medio no puede sobrevivir sin ayudas públicas, quizá no sea tan independiente. Porque cuando un periodista teme perder su trabajo por decir lo que piensa, ya no hay periodismo, hay propaganda. Este capítulo no es un ataque a los periodistas, es un grito por su libertad. Porque muchos de ellos en privado admiten la censura, el recorte, el control, pero no pueden decirlo, porque la libertad de prensa en este país se celebra siempre que no se use. Y así se perpetúa el círculo. Políticos que pagan a medios, medios que moldean la opinión, opinión que condiciona el voto, voto que mantiene al político, y vuelta a empezar. Pero cada vez más ciudadanos despiertan. Buscan fuera de los canales oficiales, escuchan discursos completos, comparan, dudan. Y eso es lo que más teme el sistema, que dejen de creer en sus narradores oficiales. Porque cuando el pueblo recupera la capacidad de pensar por sí mismo, la propaganda deja de funcionar. Abascal no pide que se le aplauda, pide que se le escuche, que se le confronte, si es necesario, pero con verdad, no con montaje, no con medias frases, no con titulares diseñados para destruir antes de comprender. En una democracia sana, los medios exponen al poder. En España, lo protegen. Y mientras siga siendo así, seguiremos sin saber lo que importa. Seguiremos votando en la oscuridad. Porque al final no hay mayor censura
que la que se disfraza de información. Europa. Ese nombre que aparece en cada discurso, en cada excusa, en cada justificación política. Cuando algo no funciona, es culpa de Europa. Cuando algo se impone sin consultar al pueblo, es mandato de Europa. Cuando se recorta, cuando se censura, cuando se legisla a espaldas de la gente, es Europa quien lo pide. Pero ¿quién votó a Europa? ¿Quién decidió que Bruselas puede más que Madrid? ¿Quién otorgó ese poder? Abascal lo dice sin rodeos. España no puede ser una colonia con bandera propia, porque eso es lo que somos cuando aceptamos que lo que se firma fuera está por encima de lo que sentimos dentro. Cuando los tratados, las cuotas, las agendas marcadas por tecnócratas sustituyen la voluntad de un pueblo soberano. La Unión Europea nació como un sueño de cooperación, pero ese sueño se ha transformado en un organismo frío, distante, no elegido directamente por los ciudadanos, pero con capacidad para dictar normas que afectan al más pequeño comerciante, al agricultor, al ganadero, al estudiante. Un imperio sin rostro pero con voz, una voz que no se puede interrumpir. Abascal no rechaza Europa, rechaza la sumisión, porque defender la soberanía no es cerrarse al mundo, es recordar que nadie puede decidir por ti sin tu consentimiento. Es exigir que los acuerdos beneficien al país, no a las élites que los negocian. Es mirar a Bruselas no con hostilidad, sino con firmeza, y decir, España no está en venta. Hoy desde Europa se dictan políticas migratorias que desbordan nuestras fronteras, leyes energéticas que arruinan nuestras empresas, directivas ideológicas que entran en nuestras escuelas. Y todo, sin que el ciudadano español tenga posibilidad real de decir no. Los partidos tradicionales lo aceptan como dogma. Lo presentan como modernidad, como si oponerse fuera un acto de ignorancia. Pero en realidad esa obediencia ciega es una renuncia. A gobernar, a decidir, a ser. La soberanía para Vox no es una palabra antigua. Es la base de la democracia, porque si quienes gobiernan no responden ante el pueblo, sino ante organismos externos, entonces ¿para qué votar? ¿Qué sentido tiene un parlamento si debe obedecer al Parlamento Europeo? ¿Qué sentido tiene una constitución si puede ser pisoteada por una resolución extranjera? Abascal denuncia este vasallaje con claridad. No desde la nostalgia, sino desde la dignidad. Porque España como nación milenaria no puede permitirse vivir de rodillas. No puede depender de comisarios no elegidos. No puede aceptar que cada avance, cada retroceso, cada norma, cada censura, venga en un sobresellado desde fuera. Este capítulo no es un alegato contra Europa, es una defensa de España, porque no hay cooperación sin respeto, y no hay respeto si el que da las órdenes nunca se somete a las urnas. Mientras los líderes repiten discursos dictados, millones de españoles sienten que su voz no cuenta, que su voto no pesa, que su país ya no es suyo, y eso no es integración, eso es pérdida. Vox propone un giro, volver a poner a España en el centro, recuperar la capacidad de decidir, revisar tratados, rechazar imposiciones, proteger nuestras fronteras, nuestra industria, nuestra identidad. Porque si Europa no vota en España, entonces España debe aprender a decir que no. Y esa palabra que tanto asusta a los de arriba, es la primera que debe aprender un país que quiere volver a ser libre. No son trending topic, no salen en tertulias, no se manifiestan, no gritan en redes, pero están ahí. Millones de ciudadanos que cada 4 años acuden a las urnas con la misma sensación, la de no importar, la de votar por rutina, la de elegir entre lo malo y lo menos malo, son los olvidados, los que sostienen el país, pero a los que nadie mira, los que pagan impuestos, cumplen normas, trabajan sin descanso, pero que sienten que nadie los representa. Durante años esos votantes fueron seducidos por promesas que nunca se cumplieron. Escucharon a políticos que hablaban su idioma en campaña y lo olvidaban en cuanto tomaban posesión. Vieron cómo el poder se alejaba, cómo las decisiones se tomaban desde arriba, sin escuchar, sin preguntar, y aprendieron a no esperar nada, a sobrevivir. Pero entonces apareció una voz diferente, una voz que no hablaba en tecnicismos, ni se escondía tras asesores, ni evitaba los temas incómodos, una voz que no pedía perdón por amar su país, que no bajaba la cabeza ante Bruselas, ni ante las modas ideológicas, una voz que no buscaba el aplauso de los platós, sino el respeto de la calle, la voz de Abascal. Él no vino a convencer a las élites, vino a despertar a los olvidados, a los agricultores asfixiados por normativas impuestas desde despachos donde nunca han pisado un campo, a los ganaderos arruinados por tratados comerciales que benefician a otros países,
a los autónomos que viven en números rojos, pagando impuestos que los asfixian mientras ven cómo se subvencionan colectivos enteros por razones políticas, a las familias que sienten que el Estado está más preocupado por adoctrinar a sus hijos que por protegerlos. Abascal no les prometió milagros, les prometió algo más raro todavía: decir la verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque cueste votos, porque a veces lo que el pueblo necesita no es consuelo, es respeto. Y así nació una conexión inesperada, no con grandes discursos, sino con hechos, con la sensación de que por fin alguien decía en alto lo que ellos pensaban en silencio, que por fin alguien les ponía nombre, les devolvía la dignidad. La izquierda intentó ridiculizar ese apoyo, llamándolo facha, reaccionario, ignorante. La derecha tradicional lo trató como una amenaza, un error, una anécdota. Pero cuanto más se burlaban, más crecía, porque cada insulto era una confirmación, cada etiqueta, una prueba de que el sistema temía perder el control. Los olvidados no pedían privilegios, pedían ser escuchados, ser respetados, ser tratados como ciudadanos, no como obstáculos. Y en Abascal encontraron no a un salvador, sino a un altavoz, alguien que sin complejos se atrevía a nombrar su dolor, a hablar de su tierra, de su trabajo, de su país, sin matices. Este capítulo no es una exaltación del populismo, es un espejo, porque un sistema que olvida a sus ciudadanos está condenado, y cuando el olvido es sistemático, la rebelión se convierte en deber. Vox no es un fenómeno espontáneo, es el reflejo de una fractura, de un hartazgo, de una necesidad, y sus votantes no son fanáticos, son padres, madres, trabajadores, jóvenes sin futuro, son españoles que no quieren más banderas en su balcón, quieren soluciones en su nevera. Porque cuando el sistema se olvida del pueblo, el pueblo recuerda que tiene voz, y esa voz por primera vez en mucho tiempo empieza a sonar como un rugido. En un tiempo donde todos se disculpan por todo, hay un hombre que no lo hace, no por arrogancia, no por orgullo, sino porque cree que pedir perdón por lo que uno es el primer paso hacia la sumisión. Abascal no baja la cabeza, no edulcora su mensaje, no pide permiso para hablar de España, ni se justifica por defender sus ideas. Y eso en esta época de piel fina y ofensa crónica le ha convertido en un problema para el sistema. Vivimos en una sociedad donde se castiga la firmeza, donde lo políticamente correcto se ha convertido en una religión, y cualquier palabra fuera del dogma es considerada herejía. Aquí no se exige verdad, se exige conformidad, se premia al que recita el guión, al que habla sin decir, al que condena sin pensar. Pero Abascal decidió no jugar ese juego, y por eso le temen. Porque el que no pide perdón, no se deja domesticar. Y el sistema más que a los radicales teme a los libres, a los que no negocian sus principios, a los que no modifican su discurso según la encuesta de turno, a los que aunque se equivoquen, no traicionan su esencia. Abascal ha dicho cosas que incomodan, que chocan, que dividen, pero las ha dicho con una coherencia inusual en la política española. No cambia de opinión cada 6 meses, no adapta su discurso al público que tiene delante, no ofrece una versión amable para el plató y otra para la tribuna. Dice lo mismo en todas partes, y en ese mundo de máscaras, ser uno mismo es un acto de rebeldía. Le acusan de provocador, pero no provoca. Resiste, no lanza el primer golpe. Se defiende de un sistema que lleva años atacando a quienes no se alinean, que convierte en odio cualquier desacuerdo, que responde con censura a la disidencia, que exige arrepentimiento constante, como si vivir fuera un acto de culpa. Pero Abascal no se arrodilla, no pide perdón por decir que ama a su país, no pide perdón por exigir fronteras, por hablar de familia, por creer en el mérito, no pide perdón por no querer destruir lo que funciona. Por eso lo acusan de nostálgico, de peligroso, de ultraderechista. Porque en un mundo donde todos avanzan sin rumbo, quien se planta parece un loco. Este capítulo no es una oda a la testarudez, es un reconocimiento a la coherencia, a la integridad, a la incomodidad que produce alguien que no necesita pedir perdón para existir. Porque cuando todos ceden, el que permanece firme brilla más y molesta más. En un país donde se ha pedido perdón por ser hombre, por ser blanco, por ser católico, por ser español, Abascal dice, basta. Basta de disculparse por existir. Basta de agachar la cabeza para encajar. Basta de mirar al suelo cuando lo que hace falta es mirar al frente. No se trata de imponer, se trata de defender, de no renunciar, de no dejarse llevar por la corriente solo porque todos lo hacen.
porque hay momentos en los que la única manera de no traicionarse es no pedir perdón. Y eso, en la España de hoy, es revolucionario. Decir la verdad tiene un precio, siempre lo ha tenido. Pero en esta época el precio ya no es el destierro físico, es la muerte civil. Hoy no se apedrea al que piensa distinto, se le cancela, no se le encarcela con barrotes, se le encierra en etiquetas, no se le debate, se le excluye. Y eso en política es más letal que cualquier sentencia. Abascal lo sabía desde el principio. Sabía que hablar claro, sin filtros, sin maquillaje, lo convertiría en blanco fácil. Pero aún así lo hizo, y desde entonces ha pagado el precio. Ataques personales, campañas de desprestigio, portadas manipuladas, silencios interesados, amenazas veladas y a veces amenazas sin velar. Pero lo más peligroso no ha sido el odio, ha sido la soledad. Porque cuando dices lo que nadie dice, incluso los tuyos se alejan, incluso los que piensan como tú, callan. Por miedo, por comodidad, por cálculo, porque en el sistema actual, lo más rentable no es tener razón, es no molestar a quien reparte los focos. Abascal ha sido llamado de todo, pero nunca se le ha rebatido con profundidad. Porque sus ideas, incómodas como son, obligan a cuestionar fundamentos, a revisar lo establecido, a preguntarse si hemos construido sobre pilares sólidos o sobre eslóganes que suenan bien pero no sostienen nada. Y eso duele, porque mucha gente prefiere una mentira cómoda a una verdad cruda. Prefiere pensar que todo va bien, que las cosas mejoran, que hay progreso, aunque cada vez haya más inseguridad, más desigualdad, más fragmentación, aunque el país se deshaga por dentro mientras en la superficie se aplauden reformas que no cambian nada. Decir lo que nadie dice te convierte en espejo. Y al sistema no le gusta mirarse. Prefiere verse a través de filtros, de titulares a medida, de discursos pactados. Y cuando aparece alguien que rompe esa imagen, hay que borrarlo. No porque mienta, sino porque recuerda que el emperador está desnudo. El coste no es solo político, es humano. Es vivir bajo sospecha constante. Es perder amistades. Es tener que justificar cada palabra, cada gesto. Es saber que cualquier error será amplificado, que cualquier matiz será convertido en escándalo, que cualquier pausa puede ser usada en tu contra. Pero Abascal sigue, porque entiende que la alternativa es peor, que callar sería traicionarse, que adaptarse sería desaparecer, que disfrazarse sería morir por dentro. Este capítulo no es una exaltación del mártir, es un recordatorio. La verdad incómoda no desaparece porque se ataque al que la dice. Sigue ahí, crece, se fortalece, porque cada insulto, cada veto, cada intento de censura solo confirma que algo se está tocando, que algo se está rompiendo, que algo se está revelando. Decir lo que nadie dice no es valentía, es necesidad, porque si todos callan, el silencio se convierte en complicidad. Y en España, durante demasiado tiempo, demasiados han preferido mirar hacia otro lado. Abascal no lo hace, no porque crea tener todas las respuestas, sino porque sabe que sin preguntas reales no hay futuro posible. Y si eso tiene un precio, está dispuesto a pagarlo. El Congreso de los Diputados debería ser el lugar donde todas las voces del pueblo resuenan. Un espacio para el debate libre, para el choque de ideas, para la búsqueda de consensos reales. Pero en la práctica, es más bien un muro grueso, alto, blindado. No con ladrillos, sino con desprecio, con indiferencia, con una hostilidad medida, precisa, diseñada para aplastar al que no se pliega. Santiago Abascal lo sabe mejor que nadie. Desde que entró en ese hemiciclo no ha sido tratado como un diputado, ha sido tratado como una anomalía, como una amenaza, no por lo que hace sino por lo que representa, un grito que no pide permiso, una presencia que no se somete al teatro de la cortesía vacía, una piedra que interrumpe la maquinaria del consenso falso. No hay día en que sus intervenciones no terminen con burlas, abucheos, intentos de caricaturización. Lo miran como si no perteneciera a ese lugar, como si hubiera cruzado una línea invisible que solo unos pocos pueden traspasar, como si hablar de patria, de orden, de soberanía, fuera una herejía en el templo del relativismo institucional. Pero Abascal no se inmuta, habla con el mismo tono en cada sesión, con la misma firmeza, con el mismo desprecio hacia lo que considera una representación hueca, porque para él, el Congreso no legisla, escenifica, no escucha, reacciona, no dialoga, pacta entre bambalinas. Sus discursos no buscan el aplauso del escaño de al lado, buscan el eco en la calle, en los que no están allí sentados,
pero sí están pagando las consecuencias de cada ley que se aprueba sin debate. En los que sienten que la política se ha convertido en un club exclusivo, donde las discrepancias reales no tienen cabida. En ese espacio, Vox no tiene aliados. No hay pactos secretos, no hay guiños, solo resistencia. Porque Abascal no ha ido al Congreso a sobrevivir. Ha ido a señalar, a interrumpir la fiesta, a decir lo que todos saben pero nadie se atreve a verbalizar. Y eso en política es un crimen peor que el robo o la mentira, es la sinceridad. A cada intervención suya le siguen los titulares de siempre. Le acusan de crispar, de dividir, de incendiar. Pero rara vez se responde a lo que dice. Se le responde al personaje construido por quienes temen lo que representa, una ruptura con las formas vacías, una llamada a la política con coraje. Este capítulo no es una defensa de su estilo, es una denuncia del ambiente que lo rodea. Un congreso donde se toleran discursos a favor de separatistas condenados, pero se grita cuando alguien habla de España con orgullo, donde se aplaude la cesión, pero se censura la firmeza, donde se premia al que se calla y se castiga al que se planta. Y Abascal se planta, solo, muchas veces, pero firme, porque entiende que aunque ese muro parezca infranqueable, aunque cada intervención suya choque contra el desprecio de los de siempre, hay algo que no pueden evitar, que su voz salga de ese edificio, que su mensaje sobreviva al ruido. Porque cada palabra que lanza desde su escaño no busca convencer a los que tiene delante, busca despertar a los que están fuera. Y mientras eso ocurra, el muro del Congreso no será suficiente. No es una pregunta retórica, no es una consigna de campaña, es la cuestión que define el rumbo de todo. ¿Qué país queremos ser? Porque España ahora mismo no es una, es muchas. Es un cruce de caminos donde las decisiones no se toman, se posponen, donde los debates no se resuelven, se congelan, donde las grietas no se curan, se maquillan. Y así, entre el ruido y la prisa se ha olvidado lo más importante: ¿hacia dónde vamos? Abascal plantea esta pregunta constantemente. No desde la nostalgia, sino desde la urgencia, porque entiende que España está en una encrucijada, y que no decidir también es una decisión, una que nos lleva directos al abismo del relativismo, de la disolución, del olvido de quiénes somos. ¿Queremos ser una nación fuerte o un conjunto de territorios enfrentados? ¿Queremos leyes iguales para todos o privilegios según la comunidad autónoma? ¿Queremos una cultura que nos una o una atomización que nos convierta en extraños dentro de nuestras propias fronteras? ¿Queremos un Estado que proteja o uno que se disculpe por existir? La izquierda tiene su respuesta: una España débil, fragmentada, sometida al chantaje constante de minorías ruidosas. Una España donde todo se cuestiona menos el relato oficial, donde todo es tolerado menos el amor por la patria, donde el futuro no se construye, se improvisa. La derecha tradicional también tiene su respuesta, pero no la dice. La esconde tras discursos ambiguos, pactos vergonzantes y un miedo crónico a molestar. Prefieren conservar el sillón antes que levantar la voz. Prefieren sobrevivir en las instituciones antes que defender lo que dijeron creer. Y luego está Vox, que con todos sus errores, con todas sus polémicas, se atreve a decir lo que nadie más formula en voz alta: que España debe elegir, que no puede seguir caminando sin saber hacia dónde, que no puede seguir adaptándose a las amenazas como si fueran parte del paisaje, porque cuando todo da igual, cuando todo se negocia, cuando todo se relativiza, lo que se pierde no es solo la identidad, es el futuro. ¿Qué país queremos ser? ¿Qué? Uno donde los niños aprendan a odiar su historia o a sentirse orgullosos de ella. Uno donde la ley se adapte a los delincuentes o los enfrente sin complejos. Uno donde los políticos pidan perdón por la bandera o la defiendan sin miedo. Uno que mendiga en Europa o uno que negocia desde el respeto y la dignidad. Abascal propone una respuesta que incomoda. Una España unida, fuerte, orgullosa, libre. Una España donde no se pidan disculpas por existir, donde los principios no se negocien cada legislatura, donde el futuro se construya desde la verdad, no desde la corrección política. Este capítulo no es una conclusión, es una provocación, porque la pregunta sigue abierta. Y cada español, al margen de su ideología, debe responderla, con su voto, con su actitud, con su silencio o con su grito, porque lo que está en juego no es solo una elección. Es el tipo de país que dejamos a quienes vienen detrás. Y si no lo decidimos nosotros, alguien lo hará por nosotros. Y cuando queramos recuperar lo perdido, quizás ya sea tarde. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre ser oposición y ser resistencia. La oposición juega dentro del sistema.
Debate, protesta, pacta, se acomoda. Es parte del tablero, aunque esté en el bando perdedor. La resistencia, en cambio, está fuera del guión. No acepta las reglas, no se resigna, no negocia su alma por una silla. Y en España, hoy, no basta con ser oposición, porque lo que está en juego no es una ley más o menos, una subida de impuestos, un reparto de poder. Lo que está en juego es el país. Abascal lo entendió muy pronto. Por eso no se conforma con intervenir en el Congreso, ni con aparecer en tertulias, ni con figurar en las encuestas, porque sabe que el sistema no necesita oposición para funcionar. La necesita para simular pluralidad, para dar la impresión de que hay debate. Pero mientras tanto todo sigue igual, las mismas cesiones, las mismas élites, las mismas estructuras que no responden ante nadie. Por eso Vox no se presenta como una alternativa de gobierno, sino como una fuerza de ruptura. No aspira solo a sustituir al PSOE o al PP, aspira a romper el ciclo, a dinamitar la normalidad que ha vaciado la democracia de contenido, a recordar que la política, antes que pactos, es principios. Y eso implica resistencia. Resistencia frente a la presión mediática, frente a los vetos institucionales, frente al desprecio de los de siempre. Resistencia frente a los intentos de asimilación. Porque al sistema le basta con que bajes el tono, con que suavices una frase, con que pidas perdón por molestar. Y en ese momento, ya ha ganado. Pero Abascal no baja el tono, no pide disculpas, no cambia el vocabulario, porque su proyecto no es estético, es moral. Se trata de recuperar lo que se ha entregado durante décadas, a cambio de estabilidad aparente, la soberanía, la identidad, la autoridad del ciudadano. Muchos dicen que exagera, que dramatiza, que no hay dictadura, que España es una democracia plena. Pero ¿de qué sirve votar si todo sigue igual, gobierne quien gobierne? ¿De qué sirve el Parlamento si hay temas que no se pueden tocar? ¿De qué sirve la prensa si actúa como portavoz del poder? ¿De qué sirve la ley si no se aplica con la misma vara para todos? La resistencia no es solo una postura política, es una actitud, es mirar al país no como está, sino como podría estar si alguien tuviera el valor de cambiarlo desde la raíz. Es aceptar el rechazo, el aislamiento, el desgaste, a cambio de mantener la dignidad. Y sí, eso significa que a veces se camina solo, que no hay aliados, que los votos tardan en llegar, que los medios no te escuchan, que el ruido te rodea. Pero también significa que cuando alguien levanta la voz desde la coherencia, miles empiezan a escucharlo. Primero en silencio, luego con cautela y finalmente con convicción. Este capítulo no es una llamada al enfrentamiento, es una defensa de la firmeza. Porque en un sistema que premia al que cede y castiga al que resiste, ser incorruptible es el mayor acto revolucionario. Abascal no está en política para oponerse a un gobierno concreto. Está para oponerse a un sistema que convierte la alternancia en rutina, el consenso en anestesia y la diversidad en obediencia. Por eso cuando le preguntan qué quiere ser, no dice ministro, no dice vicepresidente, dice lo que muy pocos se atreven a decir: quiero que España despierte. Y si para eso hay que ser la piedra en el zapato, el enemigo en cada tertulia, el marginado en cada pacto, lo será. Porque cuando todos se adaptan, resistir ya es ganar. Romper el sistema suena épico, revolucionario, justiciero, pero rara vez se habla de lo que realmente cuesta, porque romper no es solo destruir lo que está podrido, es también perder lo que te protege, es quedarte sin red, sin aliados, sin favores, es renunciar a la comodidad de lo conocido para abrirse paso, a machetazos, en un territorio lleno de trampas. Abascal no nació para dinamitar estructuras, creció creyendo en ellas, militó dentro de ellas. Fue parte de un engranaje que un día dejó de tener sentido. Y entonces tomó una decisión que muchos sueñan, pero pocos ejecutan: dar un portazo, salirse del camino marcado, crear algo que no obedeciera las reglas de siempre. Pero cuando decides romper el sistema se defiende. Y lo hace con todo su arsenal: burla, desprestigio, silencio, aislamiento. De pronto los que ayer te llamaban compañero, hoy te llaman loco. Los que te invitaban a actos, ahora cierran puertas. Los que te decían valiente, ahora te llaman peligroso, y el suelo desaparece. Vox no solo ha enfrentado a la izquierda, ha desafiado al propio sistema que la sostiene, que también sostiene a la derecha cómoda, al centrismo que no cambia nada, a las élites que viven del equilibrio falso entre bandos. Ha señalado con el dedo al Parlamento que no legisla, al periodismo que no informa, a la justicia que no siempre es ciega. Y por eso, el precio ha sido tan alto.
No hay ayuda del Estado. No hay buena prensa. No hay espacio amable en la academia, ni en los foros culturales, ni en los circuitos de opinión. Solo desgaste, solo resistencia, solo lucha. Pero hay algo más profundo aún, algo más silencioso, el precio interno, la tensión constante, la desconfianza, el cansancio, el saber que cada paso es observado, que cada palabra será descontextualizada, que cada error será amplificado. Romper el sistema no solo te enfrenta a los demás, te obliga a resistirte a ti mismo, a no ceder cuando todo te empuja a hacerlo, a seguir firme cuando lo fácil sería adaptarse, disimular, negociar una tregua. Y sin embargo Abascal sigue, porque entendió que todo ese precio es más soportable que la traición, porque vivir mintiéndose a uno mismo es más caro que cualquier titular negativo, porque tener poder sin convicción es un castigo disfrazado de éxito. Y Vox no ha llegado para maquillarlo todo de nuevo. Ha llegado para desmontarlo, para poner sobre la mesa lo que otros ocultan, que el sistema no se arregla desde dentro, se rehace desde fuera, con nuevas reglas, con nuevos límites, con nuevas prioridades. Y eso, claro, asusta, porque implica quitar privilegios, desmontar redes de favores, exponer miserias, romper pactos históricos, sacar a la luz nombres propios. Implica decir, hasta aquí. Este capítulo no es una apología del caos. Es un aviso. Romper el sistema no es una fantasía de campaña. Es una guerra sin descanso, una pelea diaria, una travesía en la que muchos caen. Y sin embargo es la única vía si queremos algo diferente. Porque seguir disfrazando la ruina con banderas, con reformas parciales, con eslóganes vacíos, solo prolonga la agonía. Abascal ha elegido el camino más caro, el más solitario, el más arriesgado, pero también el único que podría, algún día, devolverle al pueblo el poder que le fue robado. Y si hay que pagar el precio, que así sea. La educación está en manos de ideólogos, las fronteras abiertas a mafias, la justicia politizada, la economía intervenida, las instituciones prostituidas por el consenso, el lenguaje contaminado, el futuro hipotecado. Y ante todo eso, ¿qué se supone que debemos hacer? Esperar, confiar, volver a votar a los mismos esperando resultados distintos, aplaudir reformas que no reforman nada, celebrar cambios que solo maquillan el deterioro. No, ya no, ese tiempo se acabó. España, o se levanta, o se acaba, o recupera su orgullo, su fuerza, su sentido, o se disuelve en el relativismo, en la obediencia, en la nada. Y no se trata de nostalgia, se trata de supervivencia. Se trata de mirar a tus hijos a los ojos y saber que tendrán un país al que llamar suyo, uno que los proteja, que los respete, que los inspire. Vox no es la salvación mágica. Abascal no es un mesías, pero han hecho algo que nadie más se atrevía. Decir la verdad sin pedir perdón, señalar el desastre sin miedo a las consecuencias, recordar a un país entero que su destino no está escrito, pero que si no lo escribe él, otros lo harán. Este capítulo no es una conclusión. Es una llamada a cada ciudadano que se siente solo, derrotado, harto, a cada joven que no encuentra futuro, a cada trabajador que se siente traicionado, a cada madre que teme por el mañana de sus hijos, a cada español que aún ama esta tierra aunque le duela. España no necesita un milagro, necesita coraje. Y puede que no todos entiendan ese mensaje, puede que lo ridiculicen, que lo censuren, que lo distorsionen, pero al final el país no lo salvarán los medios, ni los pactos, ni las cumbres internacionales. Lo salvarán los que decidan, un día, ponerse en pie. Y mientras haya uno solo que se levante, España todavía respira. Pero si todos miran hacia otro lado, entonces sí, se acaba.